Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les habla OK Comics. Y el video de hoy no es de captura de pantalla, pero no va a ser OK Comics dibuja en español, porque no puedo estar dibujando para lo que les quiero decir. A la hora de buscar videos con consejos de cómo hacer manga, hay ciertos temas, ciertos consejos que son recurrentes y que tienden a aparecer con mucha frecuencia. Eh, Así que, pues, podemos llegar a considerarlos como de conocimiento general y por lo tanto más bien válidos. Y como parece ser que mi papel es ahorrarles la investigación y salvarlos de la barrera del idioma, pues voy a mencionar aquí algunos, pues, tratando de encontrar ejemplos aquí en unos manguitas que tengo. Em, entonces, vamos a ver, ahí según me acuerde. El primero es, hay que pues una cosa que aconseja, ¿no? Que van a encontrar muy repetida en los videos de cómo hacer manga y sobre todo de cómo organizar la página. Es el de tener una viñeta de impacto eh, en cada página o en cada doble página. Esta viñeta en japonés se llama el misegoma y es como el punto focal de la página. Y pues, si bien se supone que el arte no es lo más importante a la hora de hacer un manga, pues a los artistas nos gusta lucirnos y entonces es como la oportunidad de hacer un dibujo un poco más bonito, un poco más detallado. Entonces va a haber una viñeta que va a ser claramente el punto focal, ¿no? Y un poco más importante que las otras. Entonces es quizás un poco más elaborada. Por ejemplo, esto aquí. Eh, Otro, otro consejo que se da también con frecuencia, respetar el flujo de lectura. Y pues esto está muy en zoom, pero pues voy a tratar de mostrarles. El lector ingresa a la página por una esquina superior, de la izquierda o la derecha según el sentido de lectura, y va a hacer una trayectoria más o menos en diagonal o en zigzag hasta la esquina opuesta. Entonces la idea es no poner elementos que jalen el ojo en una dirección antinatural. Eh, entonces, tratar de respetar siempre como esa diagonal en donde el ojo va a ir pues en el sentido natural de la lectura. ¿Cierto? Todos estos tres mangas, por ejemplo, son ediciones españolas o americanas de cuando no era costumbre invertir de cuando era costumbre invertir las páginas para poderlas leer en sentido occidental y esta edición de Berserk pues ya viene en el sentido manga, entonces pues la diagonal va a ser también de acá hasta la esquina opuesta. ¿Qué más? Ah, bueno, de la mano con el asunto del misegoma viene el asunto de aquí. Buen ejemplo. Eh, en cada doble página, porque pues un lector que esté viéndolo en papel va a leer, va a tener dos páginas visibles en cualquier momento. Entonces, terminar el doble página con una viñeta en donde quede la acción en suspenso. Entonces el lector quede picado de darle la vuelta a la página. Esta viñeta de suspenso, ¿no? Lo que llamarían en inglés el cliffhanger, los japoneses y los mangakas lo llaman el eh, hikigoma. Y de la mano con eso, es lo que, pues según el flujo de lectura, es la viñeta en donde desemboca el ojo al leer la página. Pues de la mano con eso, del otro lado, hay una viñeta de recompensa en donde se revela qué es lo que está viendo el personaje en la página anterior o qué es lo que va a hacer
Entonces se revela qué es lo que va a ocurrir. Uy, este ejemplo está mucho mejor. Aquí tenemos un buen ejemplo. El personaje, esta chica le está diciendo que no se meta con otra chica y el Hikigoma que nos deja en ese asunto mío porque es mi prometida. Y aquí claramente vemos que esta viñeta es no solo la viñeta de recompensa, el mekurigoma en japonés, sino es también el misegoma de esta página. Es la más grande, la más, como la más de impacto. Aparte de esto, bueno, aquí hay muy buenos ejemplos. También no olvidar el uso de los establishing shots. ¿Qué es un establishing shot? Un establishing shot es una toma panorámica que nos indica en dónde va a ocurrir la acción de las siguientes viñetas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el techo de una casa. Entonces ya sabemos que las siguientes viñetas van a ocurrir dentro de la casa. Así el fondo, miren, aquí simplemente el fondo son unas cuantas tablas, un poquito de textura de madera, y aquí no hay. Pero sabemos que esta acción ocurre dentro de esta casa. Pasamos a otra escena, entonces vemos como este camino, y aquí hay un puente, y ya vemos a los personajes, ¿cierto? Siempre recordar utilizar el establishing shot para, eh, para indicarle a las personas, para indicarle a los lectores, pues en dónde está ocurriendo la acción, ¿cierto? Que es importante y es algo que muchas personas, sobre todo muchos novatos, pues no utilizan. Y pues de esa forma también te ahorras un poco la necesidad de estar haciendo fondos detallados en las otras viñetas, porque ya la información de dónde están ya está dada. Esto es la típica toma en cualquier anime escolar del reloj del colegio. Ese es un establishing shot, por ejemplo. Y el último consejo de los que dan estos videos, quizás este no es el mejor manga para darle el ejemplo, pero intentémoslo. Es que la primera vez que muestres algo, la primera vez que salga algo que va a ser importante, entonces dibújalo grande. Porque quieres que al lector se le quede en la cabeza. Entonces vamos a ver si encontramos algo que no sea demasiado perturbador aquí en Berserk. Creo que ya fracasamos por ese lado. Y no tengo ubicado el volumen 1 como para mostrar un segundo. No, aquí está el volumen 1. Entonces, el polvo. Es primera vez en Establishing Shot, ya sabemos dónde pasa la acción. Es primera vez que vemos a Guts, entonces lo vemos más o menos grande. También primera vez que vemos a este personaje aquí atrapado, que va a ser importante. Si no lo están viendo, aquí, primera vez que vemos al Adita que le acompaña. Y bueno, luego pasa la acción y establecemos que Guts, que claramente tiene aura de personaje principal. Entonces, presentar las cosas así, ¿no? Porque quieres que al lector le quede claro la importancia del personaje y la importancia del elemento nuevo que estás presentando. Pues, por ejemplo, aquí también en algún momento se ve por primera vez el huevo este rojo, el Behelit, y también lo dibujan bastante grande y detallado. Y pues la primera vez que aparece alguno de los monstruos también
lo dibujan grande. Quizás no la primera viñeta que aparezca, pero sí cerca de la introducción, pues hay que mostrarlos con un tamaño adecuado para que la gente recuerde y para que tenga el impacto que se requiere, eh, sobre todo cuando es algo que va a permanecer, a durar un tiempo, eh, que va a ser recurrente, que va a estar apareciendo con regularidad en la obra, en el manga. Este tipo de consejos los encuentran muy fácilmente en los videos del canal que menciono tanto de Learn to Draw Manga. Los encuentra también, creo que en Shonen Theory, los encuentran en, bueno, o sea, básicamente busquen cómo dibujar manga, especialmente si buscan en inglés, y ahí van a encontrar esos consejos de paginaje con mucha frecuencia. Pero las primeras personas a quienes les escuché mencionar estos consejos, el otro es no pasarse de la cantidad de viñetas en la página, se me estaba olvidando, tratar de mantener un promedio como de 5 a 6 viñetas por página para que no, para que no sea demasiado exagerado, o sea, para que las viñetas no queden demasiado pequeñitas y no sea difícil la interacción entre el texto y la imagen, que pues aquí se ve, 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene un promedio de viñetas un poco menor, y es un dibujo muy abierto, muy limpio, se siente bastante agradable. Berserk, por supuesto, es muchísimo más saturado. Ghost in the Shell también es muchísimo más saturado. Cuando hay acción, generalmente va a haber más viñetas porque hay mucho movimiento y poco diálogo. Pero en promedio, digamos, unas 5 o 6. A veces un par más, a veces un par menos, según las necesidades de la historia. Pero como decía, si bien estos consejos se encuentran en muchas fuentes distintas, muchos mangakas y editores y comentaristas y críticos los mencionan, las primeras personas a quienes yo les escuché decir estos consejos de paginado y de viñetado fue a dos mangakas muy reconocidos que hicieron los trabajos que los llevaron a la fama en la década de los años 90. Y no estoy hablando de Kentaro Miura, ni de Kusuke Fujishima, ni de Masamune Shirow. Estoy hablando de los mangakas Todd McFarlane y Rob Liefeld. Sí, señores. La primera vez que escuché estos mismos consejos de viñetado, tal cual, el número de viñetas, el flujo de lectura, la viñeta de impacto, la viñeta de suspenso y la viñeta de recompensa, si bien no estaban utilizando los nombres ninja, los consejos son los mismos, fue a Rob Liefeld y Todd McFarlane en el video que hicieron ellos, en uno de los dos videos que hicieron ellos, en la serie The Comic Book Greats, presentada por Stan Lee. Y poco después de ver estos consejos siendo expresados, siendo enseñados en un video de Learn to Draw Manga, los escuché en The Comic Book Greats porque lo busqué en YouTube y me llamó muchísimo la atención que estuvieran diciendo la misma cosa sin tener ni idea eh, de, de, de que supuestamente esos también eran principios del manga. Y es que, si se ponen a pensar, cómic y manga son básicamente la misma cosa. Y en cuanto a la forma como se hace, eh, el manga tiene muchos puntos en común con lo que sería el cómic noventero, ¿no? La dinámica de los movimientos, lo exagerado tanto de la fisonomía como de las expresiones. Puede que los acabados no sean los mismos y puede que ciertamente haya un enfoque distinto, eh, pero digamos que la práctica es muy parecida y los principios que se usan son muy parecidos.
Y a lo que voy es a que pues existe una existe una mentalidad muy común entre los otakus de que el manga es inherentemente superior al cómic americano. Y pues pienso que no es tal. O sea, son enfoques distintos y son cuestión de gustos distintos. Y no es cuestión de menospreciar el uno por, porque a uno le guste más el otro. Si hay una cuestión de temas, es cierto, cuando hablamos de cómic americano principalmente estamos hablando de superhéroes porque hubo una circunstancia histórica que hizo que la industria del cómic americano se centrara en los superhéroes para sobrevivir, porque era el único género que les quedaba que podían hacer legalmente. O sea, la cosa fue así de seria. Situación que nunca se presentó en Japón y por lo tanto por ellos tienen toda la variedad posible de temas, de géneros, de demografías y han podido hacer las cosas a su modo de una forma completamente distinta. Pero pues me parece que vale la pena recordar que en últimas la práctica de hacer esto y las técnicas narrativas y de diagramación de página que se usan en esto no son diferentes de las que se usan en esto o en esto o en esto. Y puede que usemos la jerga y que puede que usemos las palabras japonesas para referirnos a las cosas, pero eso no quiere decir que sean conceptos que en Occidente no se conocen. Simplemente son conceptos que se utilizan de una forma ligeramente distinta. Entonces, por favor, no me menosprecien el cómic americano, porque hay trabajos muy buenos y los principios por los que se hacen son los mismos. Cómic y manga no son formas de arte distintas, no son medios distintos, son dos manifestaciones culturalmente diferentes de la narrativa gráfica que en últimas es la misma en todos lados. Y dicho esto, pues creo que ya les di suficiente discurso por un video. Próximamente volveré a hacer OK Comics Dibuja en Español pues ya retomando algunos proyectos personales. Algo tienen que ver con lo que se está diciendo aquí, pero ya les contaré con más detalle cuando tenga más tiempo. No siendo más, los dejo aquí con el señor Guts. Y este ha sido OK Comics. Nos vemos en el próximo video.